todos ustedes. Permítanme, antes de iniciar esta breve exposición, saludar al licenciado Luis Antonio Muñoz Mosqueda, presidente del Foro Nacional Permanente de Legisladores, a nuestro delegado presidente del partido en Puebla, Pablo Fernández del Campo, diputado al Congreso del Estado también, a la senadora Blanca Alcalá, senadora por el Estado de Puebla, a José Chedraui, y a todos cada uno de ustedes, exlegisladores, legisladores, compañeras y compañeros del partido. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo nuestro amigo Alberto Amador Leal para participar en este Foro Nacional Permanente de Legisladores con un tema que es de completa actualidad, que tocaremos sin duda tanto mi amiga y compañera Blanca Alcalá como Pepe Chedraui y algunos otros ponentes. Y es un reto iniciar por la complejidad del tema. También les ofrezco una disculpa a quienes están sentados. Tenemos una exposición que está allá atrás, quienes están sentados la podrán ver, y si me permiten iniciamos. La primera, por favor. Como aquí ya se ha señalado, lo que vamos a analizar de manera muy breve es una cuestión muy compleja que cambia el panorama político del país, y el reto es cómo un partido importante que además está en el poder, en el gobierno federal, se adapta y se transforma para esta nueva realidad que se pondrá en marcha una vez que el constituyente permanente en las legislaturas estatales lo apruebe, como estoy seguro que así será. Y se inscribe dentro del Pacto por México que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, impulsó desde el inicio de su gestión y que ha tenido un éxito importante. Los retos del país requieren instrumentos democráticos que busquen la equidad de los procesos electorales, y en la Cámara de Diputados, y también añadiría la Cámara de Senadores, somos colegisladores, lo asumimos como una tarea elemental para la nación. ¿Qué es de lo que estamos hablando? La sigla. ¿Qué se transformó y qué cosas nuevas tenemos? Permítanme hacer un contexto general para ubicar la discusión. Se impulsó la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones Electorales, que sustituye a la anterior COFIPE, la Ley General en materia de delitos electorales, y las normas federales se aplicarán en todo el país con las propias consideraciones de los estados. ¿Cuáles serán las exigencias populares para esta reforma político-electoral? Candidaturas independientes, voto en el extranjero, mayor fiscalización de recursos financieros, modalidades en las coaliciones, debates entre candidatos locales y una transformación del anterior Instituto Federal Electoral al que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral, dándole mayor autonomía y una composición diferente, que también se va a traducir, aquí hago un paréntesis, en la conformación de los órganos electorales locales, proceso que está por iniciar en las próximas semanas. En cuanto a las candidaturas ciudadanas, esto permite que toda persona con legítimas aspiraciones, sin la necesidad de militar en un partido político, pueda competir para acceder a un puesto de representación popular. Si bien los requisitos de 1% de la lista de electores, firmas con credencial de elector, para poder ser candidato independiente a presidente de la República, y 2% para senadores y diputados, puede ser cuestionado, así lo han hecho algunos medios de comunicación. Sin embargo, se ha avanzado en una aspiración largamente añorada desde el inicio de nuestra democracia efectiva. En cuanto al voto en el extranjero, se ampliará para senadores y gobernadores, además del presidente de la República. Quienes se inscriban pueden sufragar en otro país y recibirán una boleta que pueden remitir por dos vías: por correo postal o depositándolo en las embajadas y consulados de México. En cuanto a equidad de género, y también aquí lo quiero subrayar, sobre todo por la presencia de compañeras aquí del partido, la reforma da un paso fundamental impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto hacia la equidad de género, al reconocer el papel central que deben tener las mujeres en la toma de decisiones de nuestro país. Los partidos políticos, y eso se va a aplicar desde el próximo proceso electoral del 2015, tendrán que garantizar que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas a legisladores federales y locales. En América Latina, los países que tienen leyes de género son Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Brasil. Se aprobó también la reelección legislativa consecutiva, porque hay que recordar que hasta este momento
había reelección interrumpida. Un diputado podía ser diputado, dejar pasar un periodo y volver a postularse, y así tenemos compañeros de todos los partidos, no solo del PRI, con una larga trayectoria legislativa. A partir del proceso del 2018, la reelección podrá ser consecutiva hasta por 12 años. En el caso de senadores, un periodo más, y en el caso de diputados, hasta 4 periodos en total. Con este mecanismo democrático existe la posibilidad que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de sus representantes al término de su mandato. Si los funcionarios realizaron un buen trabajo de acuerdo con la opinión de los electores, podrán ratificarle su apoyo para un segundo mandato, de lo contrario, elegirán una opción diferente, lo que se conoce como voto de castigo. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de esta reforma político-electoral? México y Costa Rica eran los únicos países de los 18 democráticos en el continente americano, los únicos 2, que no contaban con este mecanismo. Habrá una mayor rendición de cuentas, un mayor profesionalismo, que lo notamos quienes somos legisladores, quienes ya han estado en la Cámara de Diputados, tanto local como federal, pues tienen una experiencia que a los 3 años se tiene que eliminar porque llegan en muchas ocasiones gente que vuelve a aprender del tema. Solidez en políticas públicas y la posibilidad de acuerdos de largo plazo. También dentro de este esquema, la Procuraduría se convierte en Fiscalía General de la República. ¿Por qué lo digo? Porque es parte de la organización político-electoral del país. Se convertirá en una Fiscalía General con autonomía para desplegar una política de procuración de justicia más eficaz y de largo plazo. El Coneval también será autónomo, garantizando la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. Fomenta el equilibrio de poderes, porque permite establecer gobiernos de coalición. Esto aquí quiero señalar, ya está inscrito en la reforma que impulsamos tanto los senadores como los diputados, y alentará la corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Se podrá impulsar un programa de gobierno conjunto que será respaldado por una mayoría legislativa. Aún en el caso de que no se opte por un gobierno de coalición, el secretario de Relaciones Exteriores deberá ser ratificado por el Senado, mientras que el secretario de Hacienda y Crédito Público lo será por la Cámara de Diputados. En suma, nuevas reglas electorales más justas, eficientes y transparentes en beneficio de nuestra democracia y los ciudadanos. Otra transformación de fondo, y con esto ya voy a terminar, se crea el Instituto Nacional Electoral. Como ya lo señalé, se transforma el IFE a INE, el cual ejercerá las facultades del anterior Instituto Federal Electoral y realizará otras que fortalecen su participación en la organización de elecciones locales y su relación con los organismos electorales estatales. Obligaciones de transparencia. La fiscalización de partidos y campañas será más severa. Y esto, cuando Alberto Amador me hizo la invitación, decía, ¿cómo va a repercutir en nuestro partido esto? En todos los partidos, pero particularmente nos debe preocupar lo que pasa en el Partido de Revolución Institucional, porque lo quiero señalar, estamos a un año de elegir diputados y diputadas federales, y Puebla tendrá 16 candidatos y candidatas. Quienes excedan el gasto establecido, y también esto hay que subrayarlo, porque habrá una fiscalización permanente. Si rebasa el 5% del tope de campaña, se puede anular su triunfo. O sea, se revoca, así haya ganado, por 1 o por 100,000 votos. Se traducirá en la detección y prevención del financiamiento ilegal en las campañas y del exceso del gasto. La fiscalización mejora por 3 motivos. Primero, se conecta la fiscalización de campañas federales y locales. Segundo, porque habrá más cooperación con entidades especializadas en la fiscalización de recursos, como la Secretaría de Hacienda. Y tercero, porque se utilizarán nuevas tecnologías, como la fiscalización en línea. En cuanto a la anulación de las elecciones, y esto sí les pido tengan especial interés, cuando se cometan violaciones graves, dolosas y determinantes, como ya señalé, si se excede el gasto de campaña en un 5%, se compre tiempo en radio y televisión de manera particular. Esa es la última reforma que se hizo en el periodo extraordinario. Recibir o utilizar recursos públicos o de procedencia ilícita. Imposibilita al sancionado en participar en elecciones extraordinarias. O sea, lo que no sucedía antes, después perder la elección, se repite y volver a ser candidato, eso ya no va a ser posible. Será causa de infracción cuando los servidores públicos utilicen la comunicación social con fines propagandísticos electorales que afecten la imparcialidad de la competencia y usen programas sociales para coaccionar el voto. Considera como infracción cuando los concesionarios de radio y televisión difundan propaganda electoral pagada o gratuita ordenada por alguien diferente al INE.
así como cuando se manipule la propaganda electoral para calumniar a las personas, instituciones o partidos políticos. Faculta a cualquier persona para presentar denuncias ante el Instituto Nacional Electoral. Eleva al 3% el porcentaje mínimo requerido de la votación válida para obtener el registro como partido político. Garantías populares. Derecho de los candidatos independientes, al igual que los partidos políticos, a hacer uso de los medios de comunicación. Se aprobó la consulta popular para que los ciudadanos ejerzan su derecho a expresar su opinión en temas de trascendencia nacional. Colombia, Venezuela y Ecuador son países que establecen en su constitución la consulta popular. ¿Cuáles son los retos de la democracia interna para el partido? El PRI tiene como reto adecuarse a las nuevas reglas de competencia democrática. Tendremos que revisar nuestra normatividad interna de cara a esta transformación de orden constitucional en cada entidad, revisando las particularidades de cada estado y yo diría más aún de cada región, porque nuestro propio estado de Puebla, y aquí ya vemos que lo conocemos bien, empezando por el presidente del partido, pues no es lo mismo el poblano de la Sierra Norte que de la Mixteca, que del Altiplano, etc. Y no es que sean diferentes, incluso tenemos un conjunto de municipios que se siguen rigiendo por usos y costumbres, independientemente de la normatividad electoral. A nivel federal se consideran solo las alianzas, pero los estados tienen la oportunidad de establecer sus propios mecanismos de competencia, como las candidaturas comunes, que si en la discusión da tiempo yo tendría una opinión sobre las candidaturas comunes, que no tienen nada que ver con una acción programática e ideológica, sino simple y sencillamente es un acuerdo entre partidos para derrotar a otro. Y aquí en Puebla lo hemos vivido en la elección del 2013. Al interior de nuestro partido no hemos sabido afrontarles por diferentes causas. Los nuevos tiempos nos obligan a ser humildes en la búsqueda del consenso popular, del apoyo social y dejar atrás las diferencias de grupo y pensar más en el partido, en la unidad, pero en la unidad en serio, no solo como una proclama o un eslogan político. En las exigencias de los ciudadanos y abanderar de nuevo las causas sociales como la seguridad, la economía popular, los servicios en las colonias por encima de las obras que fortalecen las figuras personales. El PRI en Puebla tiene el reto de aprender de los errores del pasado, tanto en 2010 como en 2013, para retomar el camino que nos hizo un partido identificado con las bases, con la sociedad. Y lo señalaría, aunque se dice mucho, antes de pensar en el 2016 o en el 2018, que enfrentaremos procesos locales y federales, tenemos enfrente en un año el 2015, que es importante y fundamental para atender la elección de diputados federales y apoyar y refrendar la política del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que quiero señalar, sin duda, es el líder moral de nuestro partido. En Puebla necesitamos un PRI con fortaleza desde sus estructuras, hasta llegar a una dirigencia con nuevos bríos, cercana a la gente. La demanda es acabar con las imposiciones, que solo encuentran el rechazo partidario y el rechazo popular. El PRI necesita de todos, de una estructura joven, como los que aquí están, de mujeres, de hombres, de gente experimentada y de cuadros nuevos. El PRI requiere de ánimos e inclusión. En el PRI debemos ser gente que trabaja por la gente. Y para finalizar, amigas y amigos, solamente una reflexión, porque los partidos, entre otras, somos entidades de interés público, el partido como tal. El partido lo conforman todos sus militantes y su dirigencia, y la gran cantidad de gente experimentada. No tengo duda que el partido que tiene el mayor número de militantes, de cuadros distinguidos y de gente experimentada es el PRI. Tan es así que en la mayoría de procesos electorales en nuestros estados y también en Puebla, cuando hay divisiones o hay problemas dentro del partido, los otros partidos se nutren de militantes priistas. Y una última reflexión, porque estamos a 2 años, a 1 año de un proceso electoral federal, a 2 años de un proceso local y a 4 de un proceso local y federal. Me refiero a la elección de diputados federales en 2015, a la elección de un gobernador por un plazo de 1 año, 8 meses en el 16, y de gobernador y presidente de la República y senadores en el 2018. Y es un plazo importante. 1 año es, podríamos decir, corto plazo, 2 años un mediano plazo y 4 años poquito más de largo plazo. Y la reflexión estriba en lo siguiente, y le robo un minuto, señor moderador. Hace 10 años, en 2004, ¿cuál era el panorama en Puebla? Y algunos de los que estamos aquí, ¿qué estábamos haciendo?
En 2004 su servidor era candidato a presidente municipal. Mario Marín era candidato a gobernador. Mi compañera y amiga Blanca Alcalá era subsecretaria de Ciresol. Y bueno, algunos compañeros más. Pablo Fernández era candidato a regidor. Rafael Moreno Valle era candidato plurinominal a diputado por el PRI. Hace 10 años. Si hace 10 años hubiéramos tenido un foro como este y nos dijeran, ¿qué creen que va a pasar en 10 años? El PRI va a perder en el 2010. Nos va a ganar un ex compañero del partido. Y vamos a tener la peor crisis del PRI en ese momento. Nadie lo hubiera creído. Pues eso pasó. Y esto lo señalo porque en el corto y mediano plazo pueden pasar muchas cosas. La pregunta es, ¿quiénes de los que están participando en política participarán en 2015, 2016, 2018 y dónde van a estar? Simplemente lo señalo. En 2015, el que era presidente de la Cámara local, en ese entonces la Gran Comisión, era Rafael Moreno Valle, militante del PRI. Hoy es gobernador de otro partido. Y perdimos las elecciones. Simplemente es un señalamiento porque tenemos como partido que tener muy claras las cosas si queremos ganar los próximos procesos electorales. Muchas gracias.